Andrés Arauz. Bienvenido, Andrés, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, presidente, un placer poder conversar juntos. Ya 38 años, Andrés, ¿verdad? Sí, ya 38 que no juega, dicen por ahí. Economista de la Universidad de Michigan en Economía y Matemáticas, Sí. Maestría en Aflaxo, ahora un doctorado en Economía Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, presidente. Ahí todo el tiempo que he podido intercalar los estudios con el servicio público, he decidido continuar formándome para ponerlo al servicio del Ecuador, que es mi pasión en la final. A los 24 años ya eras director del Banco Central. Sí, presidente, gracias a ese proyecto político que usted lideró, que nos dio la confianza a tantos jóvenes para poder servir a la patria con pasión, compromiso y obviamente con excelencia, ¿no? Con muchísimo criterio técnico. Qué nivel de gabinete que teníamos, ¿no? Y antes de los 30 ya eras ministro, Sí, de sí, conocimiento sí, y talento humano. ¿Qué puedo aceptar que tú no fuiste candidato a la presidencia de la República? El compromiso, presidente. Aquí uno no tiene que anteponer ni el ego ni las vanidades. Uno tiene que entender que está en un proyecto histórico para servir a mi pueblo. Y así como amo a mi familia, amo al Ecuador. Y esta es una oportunidad para servir. Así que lo hago con un enorme gusto, placer y orgullo también de acompañar a Luisa González, nuestra futura presidenta. Y entre 8 binomios, el único vicepresidente varón, Andrés Arauz. Así es, presidente. Yo creo que la paridad es un avance y será un gusto poder, si es que nos dan el chance de debatir con las 7 vicepresidenciables también. Eso significa que somos el único proyecto político que ha presentado como candidata a la presidencia una mujer. Y con mucho orgullo, mucha honra. Ahora, yo creo que es muy restrictivo porque si quiero presentar 2 mujeres, una a la presidencia y otra a la vicepresidencia, no lo puedo hacer. Pero bueno. Pero yo creo que forzó a un debate, ¿no? Sí, forzó a un debate nacional de que podamos tener una visión diferente de cómo construir al menos son cosas interesantes, aunque la equidad pues avanzó muchísimo ya con todas las reformas que hicimos, con la nueva constitución, etcétera. En todo caso, Andrés, la economía está destrozada. Sí, absolutamente destrozada. El gobierno de un banquero ha privilegiado solamente sus propios negocios, sus intereses, que además están ubicados en el exterior, y ha dejado descuidado. No creo yo que es un asunto exclusivamente de ineptitud o incapacidad. Ahí hay negligencia, porque el país está sufriendo, no hay oportunidades. Hay corrupción. Hay corrupción. Utilizar el poder político en función de sus propios intereses. Hay una subejecución presupuestaria enorme. Dicen que no hay plata cuando hay mucho recurso disponible, pero no lo están ejecutando. Y eso es negligencia, porque es una irresponsabilidad con el país. Por ejemplo, en el caso de seguridad, 23% de ejecución. Es un insulto a la ciudadanía y al mismo tiempo se ponen medallas. Yo no he visto destrucción tan acelerada y profunda en época de paz en ningún país del mundo. En ningún país. O sea, donde no ha existido una guerra, un terremoto, una destrucción como la que han hecho en Ecuador, en todos los ámbitos. Seguridad, de ser el país el segundo más seguro de la región, a ser los más violentos del mundo, educación, salud, infraestructura y por supuesto la parte económica, donde entre otras cosas ha comenzado nuevamente el fenómeno o la tragedia de la migración. Así es, tenemos ya más de 220,000 ecuatorianos, solo desde el gobierno de Lazo, que no han retornado, que ya no tienen esperanza en su patria y buscan opción en otros lados. El mayor orgullo de nuestro gobierno fue que se revirtió el flujo migratorio. La gente empezó a regresar. La única vez que se revirtió ese flujo fue en al menos en la historia reciente. Sí. ¿Qué hacer para reactivar la economía? Hay como hacer muchísimo, ¿no? Tenemos que poner nuevamente las prioridades en orden y entendiendo clarísimo que la economía tiene que estar alineada a una visión de planificación, de gestión adecuada, y de poner en orden la casa también, presidente. Tenemos una situación crítica, insisto, en donde ni siquiera el presupuesto de seguridad se ha ejecutado. Entonces, lo primero, la presencia del Estado. Aquí hay que volver a mostrar que hay un Estado presente, que hay liderazgo, que hay un gobierno que va a ejecutar, que va a cumplir sus responsabilidades, garantizar los derechos a su gente en materia de salud, educación, seguridad, etcétera. Y solo eso ya es un boom económico. Pero además, tenemos un montón de obras represadas. No se ha dado ni mantenimiento
a la infraestructura enorme que ¿Y construyó dónde la vas a sacar el Revolución dinero Ciudadana. para darle ese mantenimiento? Estoy de acuerdo. Eso es altamente generador de empleo. Pero ¿dónde saca los recursos para hacer ese mantenimiento? Bueno, el país cuenta con recursos. Primero, insisto, hay la subejecución del propio gobierno, pero además el propio país, a través del Estado, a través de su Banco Central, tiene cerca de 8.000 millones de dólares guardaditos en bancos en Suiza cuando tenemos necesidades urgentes en el Ecuador. Entonces lo que hay que hacer es, como lo hace cualquier banco, reinvertir, reciclar esos recursos dentro de nuestra economía, no solo para generar mayor rentabilidad financiera para el propio Banco Central, sino para que sobre todo se genere rentabilidad económica, social y productiva para nuestra gente. Y eso lo sabemos hacer porque ya lo hemos hecho en el pasado y lo vamos a hacer muy Pero bien. hay que sonreír porque te voy a preguntar de cosas que conozco. Voy a parecer como bruto frente a la audiencia, pero es para que se exprese el candidato. Pero vamos a ser de abogado del diablo. No, algunos analistas dicen que eso es utilizar plata ajena, plata del sector privado, que el Banco Central solo debe guardar esos recursos. Ese rol de periodista, de abogado del diablo, del presidente. Sí, no, evidentemente lo vamos a hacer responsablemente, como lo hemos hecho siempre, cuidando cada centavo del pueblo ecuatoriano para que pueda ser reinvertido exactamente en las líneas donde genera mayor rentabilidad financiera, económica y social. Por ejemplo, tenemos un problema de importación de derivados de combustibles, ¿no es cierto? El país gasta miles de millones de dólares cada año en importar combustibles, pero tenemos nuestra riqueza natural, ¿no es cierto?, nuestras cuencas hidrográficas que además tienen un potencial de generación eléctrica enorme. ¿Por qué no usamos esos recursos para construir una hidroeléctrica y de esa manera reducir la importación de combustibles? Es solo eso, genera una rentabilidad enorme de 27% de TIR, nos ahorra divisas que tenemos que gastar ahora en importaciones, y además genera harto empleo, producción, trabajo y oportunidad de incentivar a las industrias básicas, que es el camino hacia el desarrollo de nuestro país. Tal vez lo que no se conoce es que gran parte de esa reserva son fondos públicos. Son fondos del propio sector público que con la cuenta única del Tesoro están depositados en el Banco Central y los manda para financiar a Suiza, cuando podrían estar financiando el desarrollo del Ecuador. El rol de todo banco es juntar los pequeños ahorritos que tiene mucha gente y hacer un gran fondo común para eso colocar en crédito, producción, reactivación, que a su vez genera mayor dinamismo económico y luego más depósitos. Eso yo no sé por qué nos critican algo tan obvio que los banqueros hacen todos los días. Porque convirtieron, no es que quieren, convirtieron al Banco Central en simple alcancía, para que guarde la reserva, no para que las asigne eficientemente, con rentabilidad para el banco y con beneficio para el país. Pero detrás de todo esto hay lo que los economistas llamamos economía política. No es torpeza. Pues, Eso sirve para garantizar deuda externa, exacto, que no la tienen los gringuitos extranjeros, la tienen los propios banqueros, ¿no? Y sirve para limitar la acción del Estado. No puede financiar el sector público, entonces el sector público no puede invertir, minimizan al Estado, y además cuando no puede acceder a su propio dinero para financiarse, tendrá que acceder al sector privado. Garantiza los negocios del sector privado. Tampoco es tanta torpeza, ahí hay deshonestidad. En la elección pasada yo me acuerdo que tuvimos una conversación con inversionistas de Wall Street en Nueva York y decían, ¿por qué ustedes tienen esa obsesión de querer invertir sus propios recursos dentro del Ecuador? Y decía, ¿por qué? Porque en parte no tengo que estar golpeando la puerta de ustedes si es que tengo una emergencia y puedo atender inmediatamente la situación hoy, en vez de tener que pasar por un proceso de estructuración de obligaciones, roadshow, convencer a los inversionistas del exterior, que al final sí se puede hacer, pero demora muchísimo tiempo. Solo el tener esa posibilidad de, por ejemplo, en casos de emergencia, con lo que se viene en el fenómeno del Niño, acceder a nuestros propios recursos para atender esa emergencia, cambia la economía política, porque el Estado puede actuar y no depende de la buena voluntad de algún capitalista financiero del exterior o de los banqueros nacionales. Resumiendo tu propuesta, básicamente es poner a trabajar la reserva que la tienen invertida en el exterior. ¿Podrías explicarle al público qué es la reserva? ¿Para qué sirve? Claro que sí. Cuando en un país tú tienes un Estado, distintos ministerios, instituciones,
Seguridad Social, gobiernos locales, obviamente el Ministerio de Finanzas también, todos tienen su plata en un banco central, que es el banco estatal que rige a todo el sistema financiero. También tienen algo de recursos ahí los propios bancos privados en esa institución. Entonces esa institución es la rectora del sistema monetario nacional. Si decide contraer o expandir su política de crédito, hay más o menos liquidez en la economía. Entonces, perdonen el tecnicismo, pero esto es importante explicar a la ciudadanía. Si es que nosotros no actuamos explícitamente para que haya mayor disponibilidad de crédito en el Ecuador, a través, por ejemplo, de la reinversión de la liquidez, de esos recursos que están depositados en el Banco Central, que se denominan de reserva, pero a veces se confunde reserva con fondito de una alcancía o un chanchito que está ahí para alguna contingencia, cuando el dinero es algo dinámico, que si es que uno no lo pone a circular, luego simplemente genera recesión, es decir, se queda paralizada la economía. Es cuando el dinero circula que finalmente hay actividad económica, y para eso somos buenos, y el Ecuador ya lo vivió en el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde había circulante, había economía para las familias ecuatorianas, había obra, había trabajo, empleo, circulación de capitales, pero también de mercancías, transporte, todo el mundo se benefició. Pero tú has dicho que la reserva es liquidez, y la liquidez es necesaria, no hay que tocarla. No, la liquidez hay que actuar inteligentemente, por supuesto que sí. Pues ya estoy haciendo otra vez el rol de periodista económico. Estoy asumiendo el rol de los pseudoanalistas, ¿no? No, por supuesto hay que, a ver, para todo esto hay una serie de indicadores, variables, se llama el índice de liquidez estructural para evitar que uno vaya por ahí demasiado de la inversión, demasiado crédito, sino se actúa razonablemente en función de estándares internacionales, que más somos bastante buenos para eso. La gente no tiene por qué preocuparse de que no lo vayamos a hacer bien, y vamos a hacerlo sobre todo pensando en las familias ecuatorianas. La economía no es nada esotérico, la hacen parecer esotérica para que algunos economistas mediocres aparecer como los sumos sacerdotes, ¿no? Es sentido común, es como un padre de familia. No tener liquidez ni para el taxi por si el hijo se le enferma y llevarlo a la emergencia es riesgosísimo. Pero tener exceso de liquidez, plata bajo el colchón, cuando no hay ni para comer, es irresponsable, o por lo menos una altísima ineficiencia. Hay que tener la cantidad adecuada, y para eso hay indicadores, y obviamente en el caso ecuatoriano hay una terrible ineficiencia en el manejo de la reserva.